Ok. Espero que todos se pasen para este grupo. Así es. Bueno. Vamos a ver quién falta. Hola María Claudia Zapata, bienvenida. Muchas gracias, Linda, desde Fonquetachía, gracias. Qué bueno, bienvenida. Felicitarlos porque son muy chéveres sus paneles y sus actividades, súper chévere. Qué bueno que les guste, María Claudia, es para ustedes. Ya va llegando Perfecto. cada vez más gente. Sí, están todas las personas que corresponden a esta sala, excepto 2 personas, entonces puedes iniciar cuando lo creas pertinente. Perfecto, gracias Germán. Bueno, como les contó Paula, mi nombre es Carolina Díaz, los voy a acompañar como anfitriona en esta sala. Hoy vamos a recibir a Josué Ramón, él nos va a hablar sobre hábitos y estrategias pedagógicas, así que sean bienvenidos todos, les pedimos que estén muy activos porque Josué tiene una propuesta muy interesante para que hagamos al final de su presentación. Entonces, sin más, Josué, adelante. Bueno, muchas gracias, Carolina. Un saludo a todos los participantes. Un agradecimiento enorme a todo el equipo de la Fundación Santa Isabel por la contribución que están haciendo al mejoramiento de la calidad de la educación. Ya acabamos de escuchar 2 ponentes que nos han dado a conocer los resultados de 2 investigaciones, uno sobre hábitos organizacionales y otro sobre hábitos conscientes. A nosotros como maestros nos corresponde hablar sobre hábitos porque hay 3 formas o 3 intereses que nos mueven. Una es los hábitos relacionados con nosotros como personas, los hábitos relacionados con la organización a la que pertenecemos, es decir, la forma como nos relacionamos con cada una de las personas que tiene que ver con el funcionamiento de una organización, en este caso la institución educativa, y la otra, y especialmente los hábitos que tenemos que formar en otras personas, es decir, la responsabilidad que tenemos los profesores de influir en cómo las personas forman hábitos y con ello forman su personalidad, forman su carácter y de alguna manera le da las herramientas para que aprendan mejor. En el conversatorio que realizamos el 25 de julio pasado, analizamos de alguna manera las estrategias pedagógicas en tiempos del COVID. En este caso, las estrategias fue hablar la excusa fue hablar del COVID-19 y con ello pues nos dio pie para hablar sobre las estrategias pedagógicas. Para esta ocasión nosotros de alguna manera partimos de principios basados en procesos de investigación y para eso trajimos al conversatorio los resultados de una investigación de Susan Ambrose, que es profesora de la Northwestern University en Boston, Estados Unidos, y que escribió un libro que se llama Cómo trabaja el aprendizaje, o cómo funciona, y 7 principios para una enseñanza inteligente. Esos principios, recordemos, el primero sobre todo nos hacía reflexionar sobre los conocimientos previos que afectan, facilitan o entorpecen el aprendizaje. Entonces, fue una ocasión para reconocer que hay cosas que nosotros sabemos que de alguna manera bloquean nuestros conocimientos y hay que, de alguna manera, desaprenderlos, por decirlo de alguna manera. Pero ese principio cuarto que nosotros trabajamos en esa oportunidad podría conectarnos con el tema de hoy. Dice Susan Ambrose, en el 4º principio, para desarrollar su máximo potencial, los estudiantes deben adquirir habilidades, practicar muchas veces para integrarlas a su comportamiento y saber cuándo y cómo aplicar lo que han aprendido. Entonces, el tema de los hábitos, digamos, en la conferencia actual, nos debe conducir a tratar de cambiar los hábitos que nosotros consideramos que son importantes para que los estudiantes se formen mejor y para que aprendan mejor. Ya
pues de alguna manera en el COVID nos permitió reflexionar sobre la necesidad de cambiar las estrategias pedagógicas. Por eso de alguna manera hicimos un inventario muy cortico, además, pero sobre las, digamos, las estrategias pedagógicas que vale la pena revisar, a ver qué cambios podemos hacer o cómo la podemos aplicar. Ya recordamos que hay aprendizajes basados en la exposición o el sistema basado en los problemas, es decir, de alguna manera acabar con el imperio de la respuesta y pasar a que el aprendizaje debía partir de la formulación de preguntas. Por eso defendemos el proceso de investigación en educación, defendemos los procesos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje ubicuo, que lo decíamos nosotros, la ubicuidad tiene que ver con estar en varios sitios al tiempo, y en este caso se ha hecho la analogía con el celular, que está presente en prácticamente todas las actividades de nuestra vida y por eso nos permite aprender en cualquier lugar y a la hora que nosotros decidamos. Recordamos que pueden establecerse contratos con los estudiantes, que se pueden tratar de que los estudiantes hagan proyectos sobre la vida futura, que los estudiantes pueden diseñar estrategias para desaprender lo que no les lo que les impide aprender. Hablamos de los planes de estudio emergentes, de alguna manera son los planes de estudio que el estudiante formula, que son diferentes al plan de estudios oficial y que de alguna manera los formula el estudiante y el maestro le corresponde colaborar para que los logre, para que precise los objetivos que quiere y obviamente esos objetivos tienen que ver con su proyecto de vida. La curaduría de conocimiento es algo que debemos comenzar a pensar seriamente, puesto que la mayoría de la información que nosotros tenemos hoy en día es digital y de alguna manera es demasiado amplia y demasiado compleja. Entonces tenemos que desarrollar algún sistema que nos permita recolectar la información, de alguna manera organizarla y de alguna manera darle sentido para que pueda ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y hablábamos de la necesidad de los mapas de capacidades. Es decir, en las empresas actuales se están construyendo los mapas de talentos. Un mapa de talentos es un instrumento de planeación que le permite a la empresa hacer un inventario permanente de las capacidades que tienen sus empleados. De manera que cuando hay un proyecto nuevo, la empresa revisa los mapas de talentos y de alguna manera vincula a los empleados que le sirven. Los mapas de capacidades en educación deberían servir para que el estudiante descubra sus habilidades, descubra para qué es capaz, cuáles son sus fortalezas y para que de alguna manera participe en los procedimientos, en las estrategias para desarrollar esas capacidades. Entonces, la estrategia que proponíamos es tratar continuamente desafiando a los estudiantes para que ellos mismos, al tratar de lograr ese desafío, de enfrentar ese desafío, descubran para qué son capaces. En general, el conversatorio del COVID-19 nos hizo reflexionar sobre dos cosas importantes. Una es que debemos volver la mirada de los procesos educativos a los intereses y necesidades de los estudiantes. Y segundo, tenemos que resolver el problema de la tecnología, porque nos está volviendo indispensable en esta época de pandemia. Entonces, el problema de los hábitos comienza en la siguiente diapositiva, Carolina. Nos comienza por tratar de hacer un concepto de lo que es hábito. Nosotros no tratamos de alguna manera de definir, va a ser muy poco probable, pero el concepto de hábitos que ustedes tienen al comenzar este panel va a ser muy diferente del concepto que tengan al terminar este panel. Pero ya sabemos que los hábitos se relacionan con comportamientos, que de alguna manera son comportamientos que se repiten habitualmente y que esos comportamientos se vuelven automáticos y que de alguna manera la conciencia se va perdiendo cuando usted los realiza automáticamente. Entonces, ya uno deja de pensar, ya uno deja de la actividad académica, comienza a bajar y la cosa se vuelve más automática. Entonces, a través de las ponencias que hemos recibido, pues han surgido tales grandes preguntas. ¿Qué son los hábitos? ¿Cómo se forman los hábitos? Y una vez que se forman, la pregunta grande es ¿cómo es posible cambiar los hábitos? O lo que podemos es modificarlos o lo podemos es reemplazarlos. Y la gran pregunta es si será que una vez formado el hábito se puede eliminar permanentemente. Entonces,
esta invitación que me hizo Paula a participar en este panel me generó a mí un gran problema. Y ese problema tiene que ver con, en la siguiente diapositiva, con la clase. Es decir, la clase es una enseñanza que el profesor imparte a sus estudiantes en el aula. Ese es el concepto más amplio de lo que es una clase. Y la forma de que nosotros nos vinculamos con la institución educativa es para dictar clase. Dictar clase es la forma de vincular a los profesores con la institución. A uno lo contratan para dictar clase. Entonces, la pregunta mía es, ¿será que el dictar clase se ha convertido en un hábito? Un hábito solamente, o ese hábito de dictar clases se hace para transmitir conocimientos, es decir, usted sabe algo y a usted le corresponde entonces transmitir eso que usted sabe, o será que si usted no sabe algo también puede transmitirlo. De alguna manera nos tiene que reflexionar si está convertido en hábito, cómo es la participación de los estudiantes. Es solamente, si yo dicto la clase, la función del estudiante es solamente tomar notas, o si yo tengo en cuenta qué capacidades deben tener los estudiantes para recibir lo que yo les estoy enseñando. Entonces, la reflexión sobre los hábitos para tratar de llegar a respuestas sobre estos tres interrogantes y de alguna manera ver cómo esas respuestas nos ayudan a transformar nuestras estrategias pedagógicas, parte de una gran pregunta que yo quiero compartir con ustedes. La siguiente diapositiva nos plantea la pregunta, ¿qué es comprender? Usualmente la respuesta es, bueno, comprender es entender. Y entonces, ¿qué es entender? Pues volvemos al principio, ¿no? Entender es comprender. Y entonces tenemos problemas para eso. Y entonces yo les propongo aceptar, para comenzar la reflexión, que comprender es la capacidad para establecer relaciones. Si alguien no es capaz de establecer relaciones, sencillamente no comprende. Y tenemos que reconocer que la capacidad de comprender no aparece espontáneamente en nosotros. Es una capacidad que hay que formar. Y eso nos corresponde a nosotros ayudar. Así como usted reconoce que cuando usted está armando un rompecabezas, usted busca y busca una pieza hasta que al fin la encuentra, y esa es la clave para entender algo, para completar el rompecabezas. Entonces, miremos qué formas de relación estamos hablando. Para desarrollar la capacidad de comprender, hay muchas formas de nombrar las relaciones. Yo quiero traer para su consideración tres. Las que tienen que ver con causa-efecto. Si algo hace que otra cosa ocurra, ese algo que hace que otra ocurra puede ser un fenómeno, una conducta, un hábito, un concepto. Algo pasa y entonces algo ocurre. Causa y efecto. La luz del sol, por ejemplo, produce la fotosíntesis en las plantas. Llueve, entonces la tierra se moja. Otra forma de relación es la de proceso-producto. Los procesos son secuencias de acciones que se realizan en algún orden y producen algún resultado específico, un producto. Los procesos pueden ser diseñados por el hombre para lograr propósitos. O sea, la intención de los procesos siempre va a ser conducir todo lo que se haga hacia la formación de un producto. Se siembra una mata, esa mata produce unos frutos, que en este caso las uvas se recogen, las uvas se procesan, se almacenan durante un tiempo, finalmente tenemos el vinito para el día del cumpleaños. Entonces, podemos reconocer que la relación proceso-producto son acciones, son etapas, son pasos que hay que dar para obtener transformaciones, productos. Y la tercera es una tomada de la física que todos estudiamos en el bachillerato, la famosa la segunda ley de Newton, que dice que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza o una acción, esta reacciona contra aquel con la fuerza de igual valor, pero en sentido contrario. De una forma sencilla se explica diciendo que las fuerzas funcionan a pares y simultáneamente. Y eso lo podemos aplicar entonces a la vida diaria. Algo pasa y usted se alegra. Algo pasa y usted se enfurece. Algo pasa y a usted le dan celos. Todo esto lo estudia la inteligencia emocional. Se trata de comprender
qué es ese algo que nos alegra, qué es ese algo que nos enfurece, qué es esa algo que nos produce cero. Y ese algo puede estar dentro de nosotros o puede estar por fuera de nosotros. Y es lo que tratar de controlarlo, tratar de anticipar esa reacción de manera que nosotros podamos controlarlo. Entonces, el ejercicio de trata es de comenzar a ser conscientes de que necesitamos construir un sistema de relaciones, un sistema o una herramienta, nosotros la conocemos como mapas conceptuales, que son todo el conjunto de hipótesis, todo el conjunto de proposiciones que nosotros tenemos acerca de algo. Y las proposiciones en matemáticas son enunciados de los cuales nosotros podemos decir que son falsos o verdaderos. Entonces, mire la tarea que tenemos enfrente de nosotros. En la siguiente diapositiva, yo traté de ubicar, esa es la anterior. La siguiente, Carolina, eso. 7 factores que yo considero que son muy importantes y que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con la formación de los estudiantes. El aprendizaje mismo, la inteligencia, la percepción, el pensamiento, las emociones y el cerebro. El desafío que tenemos hoy es tratar de comenzar a establecer relaciones entre hábitos y cada uno de estos elementos o entre varios de estos. Tenemos que partir necesariamente que en este caso todo tiene que ver con todo. O sea, nosotros sabemos que la inteligencia tiene relación con el aprendizaje y con las emociones y con el pensamiento y con el cerebro y con la percepción. Todo está relacionado con todos. Pero para efectos de análisis nosotros podemos separar y tratemos de analizar la relación hábito-aprendizaje. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos representada esa situación. Tenemos dos objetos que nosotros estamos buscando qué tipo de relación existe entre ellos dos, y ese es el primer paso importante, tratar de precisar que hay un par de cosas que nos interesan. Hay el objeto 1, hábito, y el objeto 2, aprendizaje. Y vamos a ver cómo, si los hábitos se relacionan con el aprendizaje o el aprendizaje con los hábitos, o si la cuestión es de doble sentido. Entonces, el desafío es el siguiente. Yo le propongo a ustedes que mientras me escuchan, comiencen a pensar qué relación pueden ustedes plantear entre hábito y aprendizaje. Y seguramente eso los va a impulsar a formular preguntas. Pero una vez que ustedes formulen una pregunta, inmediatamente traten de responderla. No partamos de la cultura de que usted hace la pregunta y otro se la responde. Usted mismo tiene que responder esa pregunta. De manera que usted, el siguiente paso, tenga que ser un método, usted tenga que desarrollar una estrategia que le permita recolectar evidencias o pruebas o argumentos que le permitan comprobar que eso que usted respondió realmente satisface las condiciones para la pregunta. Entonces, miremos cómo funcionaría en la siguiente diapositiva. Ese desafío que ustedes están en este momento tratando de aceptar. No es opcional, ustedes lo pueden aceptar o no. Tenemos los dos hábitos. ¿El desafío cuál es? Primero, usted establezca una relación de lo que usted ha leído y de lo que la experiencia que usted tiene en 10, 15, 20 años. Usted comienza a sospechar que los hábitos son claves para el aprendizaje, es decir, que la formación de hábitos son indispensables. O algunos dicen que el aprendizaje es la suma de nuestros hábitos. Entonces, preguntémonos, ¿qué hábitos sería necesario formar para que un estudiante aprenda? Y de nuevo, respecto a, tomando como base su experiencia, usted dice, se me hace que la clave está en los hábitos de estudio. Claro, debe haber muchas otras respuestas. Pero los hábitos de estudio, ¿por qué? Porque el niño tiene que empezar a estudiar desde pequeño, porque el niño necesita una rutina de trabajo y de estudio, porque el niño necesita definir muy bien el sitio donde estudia, que el niño necesita aprender o a formar hábitos para planificar y organizar sus tareas, para mantener su motivación, para que de alguna manera esa forma de organizar el trabajo y las rutinas que sean divertidas, que eviten distracciones. Entonces, el siguiente etapa será comenzar a pensar, bueno, ¿y qué métodos o estrategias yo voy a utilizar para ir buscando, acumulando experiencia que me demuestren que los hábitos de estudio son una manera muy importante para
fomentar un buen aprendizaje. Entonces, claro, cuando usted está en eso, comienzan a atender la necesidad de ir a consultar qué teorías existen. Entonces, usted puede pararse en el conductismo y decir, bueno, ya, a mí lo que me interesa es que los estudiantes tienen que aprender. O usted se para en las teorías cognitivas y dice, no, a mí me interesa el estudiante cómo aprende. O usted dice, no, yo soy constructivista, yo soy partidario de que el aprendizaje es colaborativo, es decir, que yo soy responsable de mi aprendizaje, pero también soy responsable del aprendizaje del otro. Y otros comienzan a decir, no, no, es que yo tengo que comenzar a como estudiar el conectivismo, que han tratado de establecer para establecer la relación entre aprendizaje y tecnología. Pero entonces aquí ya aparece que uno puede crear sus escenarios donde puede aprender. Entonces el desafío es que usted plantee esas relaciones, plantee preguntas, plantee respuestas y de alguna manera comienza a pensar cómo va a recoger digamos, evidencias para comprobarlas. En la siguiente diapositiva tratamos de establecer que existe una relación entre hábito e inteligencia. Y si nosotros pensamos el concepto de inteligencia, pues tiene que ver con aprender, tiene que ver con comprender, con razonar, con la toma de decisiones, con el proceso que usted de adaptarse. En general, muchos dicen que es la capacidad para resolver problemas. Y muchas personas interesadas en medir la inteligencia. Y durante mucho tiempo, el lenguaje y la lógica matemática fue la base para medir la inteligencia, eran los dos elementos claves. Pero vino el señor Howard Gardner y dijo, no señor, la inteligencia no son una sola, sino hay muchos tipos de inteligencia. Y formuló 8, creo que hay más ya formuladas, tipos de inteligencia que ellos han caracterizado. La inteligencia lógico-matemática para manejar los números, para resolver problemas, la inteligencia lingüística y verbal para manejar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el sentido de las palabras, y la inteligencia visual espacial, que de alguna manera tiene que ver con las formas, con las figuras y con el espacio, la inteligencia corporal sinestésica, que tiene que ver con cómo maneja usted el cuerpo o el movimiento para resolver problemas, la inteligencia musical, que tiene que ver con la creación de sonidos, la utilización de sonidos, la apreciación de sonidos, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad que tenemos para relacionarnos y comprender a otras personas. La inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, de relacionarnos con nosotros mismos. Y la inteligencia naturalista, la que tiene que ver con la comprensión de todo lo que nosotros hacemos y que afecta de alguna manera el entorno natural. De nuevo, el desafío, mientras nosotros estamos aquí hablando, es que usted formule algunas relaciones que puedan encontrar entre hábito e inteligencia. Usted puede decir, no, ya definitivamente voy a trabajar ya el término inteligencia emocional o inteligencia organizacional o inteligencia para el trabajo en inteligencia grupal o colectiva, etc. Hay otra relación en la siguiente diapositiva que realmente es tremendamente interesante, y es que nosotros tenemos que reconocer que lo que nosotros sentimos y la forma de alguna manera nos hace reaccionar. Y esas reacciones las podríamos llamar emociones. O sea, la sorpresa, el miedo, la aversión, el asco, la repugnancia, la alegría, la ira, la rabia, la tristeza, el interés, la vergüenza, 500 más, que algunos llaman emociones básicas, tienen que ver con la conciencia, que nos damos cuenta de que hay un cambio, hay una alteración en nuestro cuerpo y que es necesario comprender. Entonces, si nosotros, digamos, entendemos las emociones como percepciones de los cambios que producen en nuestro cuerpo, de alguna manera, esos cambios deberían ser controlados, deberían poderse controlar. Porque es que hay unos cambios que aparecen y desaparecen, y hay otros cambios que se demoran mucho en aparecer. Entonces hay emociones que son momentáneas, como la rabia, como el temor, que aparece y se va, pero hay unas digamos, unas emociones que se demoran mucho más, como el amor, como la culpa, como el orgullo. Y
la relación que existe con el cerebro, y la forma como el cerebro de alguna manera controla nuestras emociones, y quienes hablan de emociones cognitivas, que son las que a nosotros nos interesan. Entonces, allá usted en su hojita debería estar escribiendo qué relación cree usted que pueda construir con respecto a la relación entre hábitos y emociones, proponer preguntas y proponer respuestas. La siguiente relación tiene que ver con las mentalidades. Howard Gardner aquí de nuevo nos hace una invitación y ya nos propone que en este siglo, porque cuando lo escribió estábamos el siglo pasado, pero ya para este siglo se deberían formar 5 mentalidades. La mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. O sea, la disciplinada, que tiene que ver con la forma como organizamos las formas de pensar, cómo utilizamos nuestras formas de pensar. La forma sintética que nosotros proponemos cuando hablamos de curaduría de conocimientos, tiene que haber tiene que poderse desarrollar hábitos que nos permitan recolectar información, organizarla de alguna manera, aprender a sintetizar. La mente creativa, que nos pone en un problema de la relación que existe entre imaginar y crear. Einstein decía que imaginar es más importante en épocas de crisis que el conocimiento, porque el imaginar es el pensar y la creación es ese pensamiento puesto en movimiento. O sea, la creación es una mentalidad que hay que desarrollar mucho porque es la base de la innovación. La mente respetuosa, que pues, definitivamente tenemos que desarrollar hábitos que nos lleven a comprender al otro, a comprender, y no solamente comprender, sino aceptar las diferencias que hay en otros. Y la mente ética, que de alguna manera nos tiene que llevar a hacer reflexionar no solamente sobre las necesidades que nosotros tenemos individualmente, sino también las colectivas. Entonces, dejamos el desafío. ¿De qué tipo de hábitos cree usted que se deban formar para desarrollar las mentalidades? Las que propone Howard Gardner, pero también puede ser las que propone Peter Senge, o las que propone el rector, o las que propone los padres de familia. Tiene que desarrollarse alguna forma de mentalidad. ¿Qué propone usted? Hay otras que separan con la siguiente diapositiva la relación, y podemos hablar de hábitos y pensamiento. Carolina. Las formas de pensar, tenemos que diferenciar que una cosa es pensar y el resultado de pensar es el pensamiento, o la forma como usted piensa. Y entonces hay muchas formas de clasificarlas. El pensamiento inductivo, el que de alguna manera comienza a funcionar desde lo particular a lo general, o el pensamiento deductivo, que parte de lo general y lleva a lo particular. El convergente, que de alguna manera nos enseña a elegir alternativas, y muy importante en la toma de decisiones. El divergente, las personas que definitivamente están buscando nuevas alternativas. Los creativos, que son los innovadores. El pensamiento sistémico, de alguna manera, que Peter Senge lo señala muy bien, y tenemos que recordar que el sistema es un conjunto con objetos, sus relaciones y las operaciones. De alguna manera, aquí lo que estamos haciendo es ese ejercicio, tratar de introducir el pensamiento sistémico para establecer relaciones entre hábitos y los procesos de formación y las estrategias pedagógicas. Es precisar los objetos, cómo esos objetos se relacionan entre sí y cómo esos objetos operan entre sí. El pensamiento crítico, por ejemplo, también sería muy importante formar esas personas que de alguna manera se dan cuenta de que allí hay una injusticia, que allí hay algo que no cuadra, y entonces esa persona no solamente lo identifica, sino que hace algo para que esa cuestión se resuelva. Entonces, el desafío, volviendo, es mirar qué relaciones construye usted alrededor de entre hábito y pensamiento.
Hay uno muy interesante y es tratar de aislar el concepto de percepción como ese contacto que nosotros tenemos con el mundo exterior, y lo hacemos a través de los sentidos, y que es la entrada, digamos, que nosotros tenemos para tener una información del mundo que nos rodea. Siempre nos han dicho, por ejemplo, que la palabra se forma, es un conjunto ordenado que le da sentido a la palabra. Y resulta que nos llegan estas memes y arriba dice, solo personas expertas consiguen leer esto a la primera. Y dicen, pero ¿cómo así? S-L-O-O. Ahí no dice solo, pero usted leyó solo. Ahí está P-R-S-E-O-A-N-S. Y muchos de ustedes leyeron personas. Y ahí no dice personas. Entonces, usted cae en cuenta que el cerebro tiene la capacidad de tomar objetos y internamente, sin que nos demos cuenta, ordenarlos y darle algún sentido. Entonces, un llamado importantísimo es a mirar cómo interviene el cerebro en la formación de los hábitos. Y entonces, comenzar a plantear relaciones entre los sistemas de percepción y los hábitos. ¿Cómo lograr crear hábitos que nos ayuden a percibir mejor las cosas? En la siguiente diapositiva tenemos algunos ejemplos. Arriba. Algunos de ustedes ven triángulo. Y ahí no hay ningún triángulo, ¿cierto? Un triángulo son tres líneas que se unen por los bordes y que son líneas continuas. Ahí solamente hay unas especies de angulitos, pero el cerebro completó y el cerebro lo hizo ver a usted un triángulo y ahí no, de ninguna manera hay un triángulo. En el segundo usted puede que vea dos caras o que pueda una copa o una mesa. O usted puede en la siguiente ver un señor tocando saxofón o puede ver la cara de una mujer. O en el elefante usted dice, uy, ese elefante tiene 5 patas. Y, ¿cómo así? ¿Dónde está? ¿Por qué el cerebro nos hace ver 5 patas? O puede ser que usted, depende de cómo esté ubicado, una persona vea 4 tablas y la otra persona en el otro extremo vea 3 tablas. Esas digamos, continuos problemitas que nos presentan y que de alguna manera nos convencen de que digamos, el cerebro nos engaña. Muchas veces el cerebro nos hace ver cosas que no son, o oír cosas que no son, o sentir cosas que no son. Y entonces tenemos que comenzar a pensar que hay algo que nosotros podemos hacer a través de los hábitos y de nuestras estrategias pedagógicas. Este último, yo creo que en la última diapositiva podemos de alguna manera resumir la complejidad de esto. Ahí, llegándonos a nuestros teléfonos y a nuestro correo electrónico, continuamente personas que dicen que en la relación entre hábito y cerebro hay hábitos que definitivamente matan a la neurona, y otros que dicen que hay hábitos que ayudan, que dan vida, que fortalecen nuestro cerebro. ¿Cuál es la relación que ustedes pueden establecer? O sea, ¿qué tipo de preguntas deberían formularnos nosotros mismos para entender cuál es la relación o cuál es la función del cerebro en la construcción de hábitos? ¿Cuál es el papel del cerebro en el problema que tenemos de que queremos cambiar un hábito y no podemos, no somos capaces, comenzamos 3 veces o 4 veces a hacer ejercicio durante una semana y no alcanzamos, solamente nos quedamos en pensar y tratar de mirar esas preguntas, cómo se responden y cómo conseguimos información para mirar si esas preguntas, esas respuestas que nosotros estamos construyendo, de alguna manera validan esa respuesta. Yo quisiera terminar reflexionando sobre, en últimas, ¿quién decide formar el hábito? ¿Es la persona o yo mismo, o es otra persona que nos forma el hábito?
¿quién decide si el hábito que tenemos formado es bueno o es malo? ¿Quién decide si ese hábito yo lo puedo cambiar o lo puedo modificar o lo tengo que cambiar? Entonces, la invitación es a que compartamos, a que, digamos, no es necesariamente en este preciso instante, sino que esas inquietudes que tenemos, esas propuestas que tengamos, las compartamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros profesores, con los padres de familia, y de alguna manera eso nos sirva para tratar de transformar nuestras estrategias pedagógicas. Vuelvo al principio, sabemos que como profesor nosotros tenemos un triple interés en los hábitos, como personas, porque hay hábitos que nosotros debemos formar, como nos está pasando hoy en día. Hay hábitos que tuvimos que cambiar radicalmente cuando apareció el COVID-19. Hay hábitos que definitivamente tienen que cambiar porque también el COVID-19 nos obligó institucionalmente a reaccionar frente a los problemas que generó el COVID-19. Y definitivamente tenemos que reconocer que como profesores nosotros tenemos la responsabilidad de colaborar para que otras personas formen hábitos, nuestros estudiantes, que no me gusta el término que utilizan en algunos nuestros clientes. Ellos no son nuestros clientes, son nuestros estudiantes. Y bienvenidas todas las observaciones que hagan, las preguntas que hagan, y lo importante sería compartirlas y tratar de conseguir respuestas colectivamente. Gracias, Carolina, y gracias a todos. Gracias a ti, Josué. Bueno, les cuento que nos quedan apenas 10 minutos para que podamos compartir el ejercicio que nos pidió Josué. Al mismo tiempo, voy a compartir con ustedes una herramienta que se llama Padlet. Voy a enviar el link por el chat para que ustedes nos cuenten cuáles son esas ideas importantes que se les quedaron de la charla de Josué, y que al mismo tiempo podamos ir conversando sobre el desafío que nos dejó Josué en su charla. Así que sean bienvenidos a abrir sus cámaras, sus micrófonos, mientras les voy compartiendo el link. ¿Quién se anima a contarnos su ejercicio? De a uno. ¿Alguno? Hay una persona que dio las gracias con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Me agrada mucho poder compartir con ustedes mi experiencia. Ay, a nosotros también con usted. Muchas gracias por las 2 charlas, han sido muy provechosas. Hemos aprendido muchísimo y en verdad es un tema que nunca termina, ¿no? Porque en educación todo el tiempo tenemos que estar repensándonos y tenemos que estar como nuestras metodologías y nuestras prácticas. Entonces, muchas gracias, doctor. Josué, por favor. Ay, gracias, Josué. Y los hábitos, el reto mío personal, si lo quiere escuchar, pues ha sido un reto de retomar el juego, por ejemplo, de squash que yo juego porque tuve un cáncer el año pasado y estoy muy flaca, muy débil, acabada, pero viva. Entonces, estoy tratando de volver a coger la raqueta y tratar de volver a tener el físico que tenía hace 1 año y medio. Entonces, para mí el hábito sí es muy importante. Por ejemplo, los juegos, los deportes, uno debe jugar todos los días cierto tiempo, la bicicleta, todo, para que se vuelva hábito. Y en cuanto a los estudiantes, son 2 hábitos que yo he intentado que trabajen, que es el diario de lectura y la meditación diaria. Entonces, pues ese es el aporte sobre los hábitos, y he estado reflexionando con sus 2 charlas cómo hacer que para los niños no sea una cosa aburrida y harta y obligatoria, sino que tenga como una motivación. Gracias. Muy María Claudia, muy bien. Esos dos hábitos son no, 3. Usted está hablando de 3. Del deporte, de su squash, que yo sé que lo va a lograr. La lectura, claro, ya impresionante. Hay que comenzar a desarrollar hábitos para que la gente lea. Y ese de meditar creo que tiene usted ahí una mina para ver cómo formar hábitos que ayuden a la gente a meditar. Suerte.
Excelente, María Claudia. ¿Te lo fue Gracias. María Claudia? ¿Quién más? ¿Alguien que se anime a contarnos su ejercicio? El desafío que nos propuso Josué. Bueno, ya estamos recibiendo algunas respuestas en el Padlet. Pensar que otras estrategias pedagógicas pueden enriquecer. Sí, de alguna manera, en la investigación que la Fundación ha propuesto, de alguna manera establece mucha relación entre los hábitos personales y los hábitos colectivos. Así Es es. decir, esos hábitos que cada profesor forma debería influenciar los hábitos de otros y en suma los de la organización. Entonces, ese hábito de reunirnos y hablar de nuestros hábitos y de nuestros, digamos, funciones tiene que ser obligatorio. El trabajo en equipo de los maestros tiene que ser obligatorio. Ustedes miran todos los profesionales trabajan de reunirse varios médicos para resolver un problema. ¿Por qué los maestros no lo hacemos? Entonces, creo que la pandemia, y eso hay que agradecerle al COVID, nos hizo trabajar en equipo. Así. Fíjense ustedes que en la experiencia de la institución educativa de Pompilio, ese hábito de planear colectivamente las clases es un hábito que parece que es la clave para ellos. Porque es que no nos cabe en la cabeza, digamos, en el sistema actual, que esa planeación sea colectiva y no personal como lo venimos haciendo. Cada cual hace su plan de clase y cada cual ejecuta su plan independientemente digamos, del tipo de estudiante que quiere formar. Y fíjese usted que esa misión de la institución educativa muy poco la traemos a colación. Nosotros no sabemos cómo estamos contribuyendo al logro de la misión educativa, a la misión de la institución. Así es, Josué. Para las personas que nos están viendo ahorita, podemos seguir con nuestra charla acá, pero nos quedan 2 minutos, entonces tal vez nos redireccione a la sala principal cuando estamos hablando todavía, entonces para que entremos a la otra sala con micrófonos y cámaras apagadas. De acuerdo, Josué, nos están diciendo, nos recomiendan hablar más sobre este tema. Nos dicen, estos hábitos se deben sembrar en nuestros estudiantes y su influencia en todos los campos de nuestro cerebro. Pensar que otras estrategias pedagógicas pueden enriquecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Cambiar nuestros hábitos de enseñanza. ¿Qué opinas, Josué? Ahí está la palabrita, hábitos de enseñanza. Así O sea, es. durante mucho tiempo la preocupación nuestra es de cómo enseñar. Por eso yo les dejé la preguntita ahí suelta. Si será que en estos días, para poder enseñar, usted tiene que saber. Y pienso yo que si usted entiende que usted ya efectivamente un maestro no nos sabemos todas las respuestas, entonces usted tiene que ser humilde y reconocer que usted no sabe, pero podemos aprender juntos. Y yo creo que la internet o digamos los YouTube y todas las aplicaciones que tenemos en internet nos han hecho reflexionar de que entre todos podemos aprender. No necesariamente yo sé algo y se lo voy a transmitir a usted. Eso creo que hay que cambiarlo. Eso hay que cambiar y eso implica cambiar también la cultura de que lo importante es la respuesta por la cultura de que lo importante es la pregunta. De acuerdo. Sí, es también el ¿Se cambio nos a que fueron la los 2 minutos? centro. ¿Se nos fueron los 2 minutos? No, adelante, sigan. O sea, en algún momento nos va a cortar, nos va a redireccionar, pero sigamos con la charla. ¿Qué nos decías, María Claudia? Sí, que es cambiar un poco el chip de que ya no somos los maestros los importantes, sino que es el estudiante el importante, que es también la metodología que se hace entre todos. Nosotros ahorita estamos, por ejemplo, la pandemia nos llevó a utilizar un aula virtual completa con Office 365, donde está absolutamente todo hecho colaborativo, todo planificado por equipos y grupos. Entonces, esto nos ha obligado a que
demos ese viraje que nos está proponiendo Josué, y es que el centro no somos nosotros, el centro es el estudiante, el centro es el conocimiento que se comparte, el centro está no en el hombre, como lo planteaba Descartes, desde el hombre racional nomás, sino de la comunidad. Entonces, eso es un cambio muy interesante que está despertado, que tenemos que hacer ese cambio. Muy bien, María Claudia, muy bien por ese aporte. Definitivamente nos lleva a reflexionar sobre la importancia de entender la tecnología. O sea, para un maestro que simplemente está acostumbrado a dictar clases, entender que los estudiantes pueden participar en su planeación de clase es imposible, sencillamente imposible. O sea, si él es el profesor y es el que sabe y es el que siempre ha dicho cuáles son los objetivos y es el que siempre ha seleccionado los contenidos y es el que inclusive decide quién sabe o quién no sabe, le va imposible cambiar cuando usted entra a una comunidad donde todos tienen la igualdad de oportunidades para definir qué hay que aprender o cómo se puede lograr esos aprendizajes. Y entonces el trabajo en equipo ahí en el aprendizaje va a ser, o tiene que ser muy importante, y ahí va a participar mucho la tecnología, porque es que nosotros ya no necesitamos de enciclopedia, no necesitamos de tantos libros y tantas bibliotecas, solamente teniendo a disposición la web, yo creo que podemos hacer maravillas. De acuerdo, José. Bueno, nos ha dado más tiempo Zoom para seguir conversando. Voy a leer alguna otra respuesta. Ya nos va a sacar en 1 minuto. 55, 54, 53. Ya empezó 52. la cuenta regresiva. Les agradezco mucho a todos por participar. Gracias, Josué. Como siempre, un invitado muy especial para la Fundación Santa Isabel. Ahorita entonces vamos a entrar a la charla de Jairo Castañeda. Ya la debe estar terminando. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas de los otros profesores que estuvieron allá para ver cuáles fueron sus Ahí hay una pregunta que salió en un flash de un profesor Diego que dice que si el maestro es un líder. Claro que es un líder, debe ser un líder, debe desarrollarse como líder. Es decir, el maestro es la persona que es capaz de saber qué es lo que el otro necesita. Tiene que saberlo. Entonces en eso tiene que tomar el liderazgo y de alguna manera ayudarle a resolver esas necesidades, satisfacer esas necesidades. Empezar a armonizar para que mi vida se llene de equilibrio, para que ya no sea una botella, sino un traguito socialmente, y luego si lo puede desaparecer, genial, sino que se quede con algo equilibrado también. Yo no soy radical. O el café con azúcar, yo le echaba mucho azúcar al café, luego menos, luego stevia. Hoy me encanta el café sin azúcar, también sabe bien. Así que piensa en esa solicitud de cómo adoptas un hábito. De esos líderes mundiales, de esas figuras públicas, de esa gente que te encanta seguir, analiza qué hábitos a ellos los llevaron a la grandeza.